Bien, vamos a orar primero que nada. Padre bendito, ponemos en tus manos esta enseñanza para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos ser edificados, para que podamos ser santificados y lavados en ella, Señor amado, aprendiendo un poco más de este tema tan maravilloso. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Bendice nuestros oídos, tanto los físicos como los espirituales, para prestar atención a tu palabra, a todo lo que nos quieras decir. Y sobre todo, danos la entereza física y moral para poner en práctica todas las cosas que aprendemos. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. 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 Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 19. Último libro de la Biblia, casi al final, ¿ya? Capítulo 19, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema que estamos viendo no en forma de estudio, sino más bien de forma temática, ¿no? Que es la Iglesia de Cristo, ¿sí? Se acordarán que ya hemos visto qué es la Iglesia de Cristo, cómo se representa con distintas figuras, ¿no? ¿Se acuerda alguno qué figuras de la Iglesia vimos? La Iglesia como pueblo de Dios, ¿sí? Esa fue la última. ¿Algo más se acuerda de la otra? ¿No? Hay que repasar entonces las enseñanzas. Bueno, no se preocupen. Vamos a ver, el tema de hoy es la iglesia como novia y esposa de Cristo. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Bienaventurados, dice, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Este pasaje en Apocalipsis se refiere a aquel momento cuando estemos con el Señor, ¿no? Mientras en la tierra estén pasando cosas terribles, desatándose la ira de Dios sobre los que quedaron, sobre los pecadores, sobre los impíos y sobre todo sobre aquellos que fingieron o tal vez no tuvieron una verdadera relación con Dios, una verdadera relación santa, que no estaban sus vestiduras limpias al venir a buscar al Señor a su pueblo. Mientras están aquí en la tierra pasando todas estas cosas horrendas que realmente se leen en el Apocalipsis, en medio de todo eso que lees, de golpe aparece este pasaje, ¿no? Este ángel diciendo esto: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. ¿Qué es una boda? Es una celebración, una fiesta, ¿no? De matrimonio. Esta es una de las figuras más grandes e importantes de las que Dios hace, porque es Dios el que hace esta figura de la iglesia como novia y esposa de Cristo, no es una cosa inventada por hombres, es Dios, ¿no? Jesús mismo lo tomó como referencia, el mismo Dios lo menciona. Entonces es una figura puesta por Dios en la cual la iglesia es como una novia o como una esposa, y termina siendo como una esposa, porque representa muy fielmente lo que Dios quiere para la iglesia, lo que Dios espera de la iglesia, y también representa lo que la iglesia debería aspirar a ser. A eso se refiere esta figura de la novia y la esposa de Cristo, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? Algo muy simple que todos sabemos, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? Es una unión entre dos partes, obviamente varón y hembra, como Dios los creó, que se aman, que anhelan pasar el resto de sus vidas juntos, ¿no? Entonces hacen este compromiso. Bueno, en la actualidad se hace por medio de, bueno, primero firmar en el registro civil, luego la fiesta. En otros tiempos se hacía de otra manera, pero el evento de casarse no es algo único del cristianismo. Hasta los más ateos se casan, lo hacen en culturas muy ¿cómo se llama? Exóticas, se hace, es algo que normal.
de toda la vida, hasta los aborígenes lo hacían de otras maneras, pero el tema de casarse es algo, se ve que natural, que Dios puso en nosotros, porque de una u otra forma esa celebración, esa unión siempre se celebra en las distintas culturas. Desconozco si tal vez haya alguna cultura o haya existido en la antigüedad alguna cultura que jamás celebró ningún tipo de matrimonio, pero hasta donde yo veo, hasta donde lo que he visto y he estudiado, siempre todas las culturas han tenido unión entre hombre y mujer. Es algo totalmente natural que Dios nos dio. Por eso este símbolo de Cristo con la iglesia, ¿no? Pero antes del matrimonio, ¿sí?, se da una etapa para la pareja, antes de casarse, se da una etapa muy importante. ¿Cuál es? El noviazgo, ¿sí? Antes de el casarse es el noviazgo o el compromiso también se le llama, porque hoy en día novio se le llama a cualquier cosa, noviazgo o cualquier cosa. Lo más importante en realidad es el compromiso, es cuando una pareja todavía no están casados, pero todavía no se ha entregado la mujer al hombre, pero ya están en los preparativos, ya están de acuerdo en que se van a casar. Este noviazgo, ¿no?, es lo que va a determinar cómo va a ser la relación. Muchas veces, la mayoría de las veces termina determinando cómo va a ser la relación de esa pareja en su matrimonio. Depende de la atención que se le prestó a ese compromiso, al noviazgo. ¿A qué cosa? Al conocerse, a guardarse el uno para el otro, al prepararse. Todas esas cosas, cuando eso obviamente estoy hablando de el ideal de Cristo. Tristemente, en el mundo no se hace así exactamente. Muchos se conocen y se casan al instante. Muchos pasan la vida de novio y nunca se casan y después van con uno y con otro. Obviamente ese no es el ideal de Cristo. Dios nos dejó un modelo, Dios nos dejó un ideal al que Él esperaba que nosotros aspiremos, ¿no? Bueno, la iglesia de Cristo es exactamente esto. Es una novia, es una figura, ojo, es una figura de una novia conociendo al novio, guardándose en santidad, en pureza y preparándose día a día hasta que llegue la boda y obviamente la unión eterna, o sea, el matrimonio. Porque muchos se quedan como que lo más importante es la boda. No, lo más importante es la unión, los años que van a vivir juntos. La boda es un día, pero el matrimonio en sí es lo importante. Todo lo que viene después es lo más importante. Entonces se están preparando para esto, ¿no?, en una pareja. Entonces, para hablar de la iglesia como novia y esposa de Cristo, no hay que olvidar esto. Esto es una figura. Es lo mismo que vimos que como la iglesia como pueblo de Dios, ¿sí? Es una figura. La iglesia como, el tema anterior era el cuerpo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado porque a mí me pasó, yo cuando escuché esto de que la iglesia era la novia de Cristo, era chico yo, ¿no? Pero empecé a pensar, ¿cómo es que cuando nos vayamos con Dios, todos los cristianos nos vamos a convertir en una novia gigante que vamos a estar con Dios? ¿Cómo va a ser la unión? Se me hizo un malambo terrible en la cabeza, porque no entendía que era una figura, ¿sí? Es una representación que Dios nos da para que nosotros entendamos, ¿sí?, como el cuerpo de Cristo. No quiere decir que después nos vamos a convertir en un cuerpo, todos nos vamos a unir en un solo cuerpo. No, cada uno va a tener, dice la Biblia, cada uno va a tener su cuerpo glorificado y nos vamos a ver como hermanos. Entonces no es que nos vamos a convertir en un cuerpo, no es que nos vamos a convertir en una novia mística, gigante, no, nada que ver. Tenemos que entenderlo como lo que es. Es una figura, una representación. ¿Para quién? Para nosotros, para que entendamos nosotros. Porque la mentalidad limitada, ¿de quién es? ¿De Dios o nuestra? Nuestra. Entonces Dios tuvo que usar figuras de las cosas que conocemos. ¿Qué es lo más conocido que el matrimonio? Nada, todo el mundo conoce el matrimonio. Entonces, para que uno entienda eso, nos da esta figura de la iglesia como novia de Cristo. ¿Por qué aclaro esto? Porque no hay que olvidarnos de que somos hijos de Dios, ¿sí? Somos siervos de Dios. Cuando decimos el Señor Jesús, ¿se acuerdan qué significaba la palabra Señor? Amo, dueño, ¿sí? Estamos diciendo que nosotros no estamos diciendo, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y sobre todo, que nunca nos tenemos que olvidar, somos pecadores redimidos, ¿sí? ¿Qué ha pasado? En muchas iglesias hay que tener mucho cuidado que no pase esto. Se ha romantizado demasiado esta idea de la novia de Cristo al punto que han salido remeras, merchandising cristiano,
diciendo Jesús es mi novio, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Jesús no es tu novio. Jesús es tu Señor. Jesús es mi Señor. El Padre del cielo es mi Padre por adopción. Yo soy su siervo, su esclavo por amor. No es mi novio. Es una figura de la iglesia, no individualmente. Yo he escuchado también gente que ha quedado, mujeres por ahí, sobre todo, más que nada el tema de mujeres, los hombres no lo hacen, pero que yo sepa. Pero sí he escuchado mujeres que han quedado solteras durante mucho tiempo y bueno, no han encontrado pareja y dicen, bueno, se ve que Dios quiere que Cristo sea mi novio. No es así. Hay que tener mucho cuidado porque le estamos quitando el respeto y el honor que merece Dios. ¿Sí? La figura de la novia es solamente eso, es una representación que Dios quiere que para que entendamos el amor que Él tiene por la iglesia de Cristo, para nosotros, todos nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? Lo mismo que busca un marido, un novio en la novia, que se cuide, que se guarde para Él, que se cuide en santidad y que le sea fiel. ¿Se entiende la figura? Bien, no hay que romantizar figuras. Bien, vamos a Jeremías. ¿Qué fue lo que dijimos que tenemos que se vive durante ese noviazgo? ¿Por qué el Señor usa esta figura de la novia para la iglesia? Son tres cosas que dijimos recién que se deben hacer durante el noviazgo, durante el compromiso. Conocerse, guardarse y prepararse. ¿Sí? Esas tres cosas. Vamos a ver a qué se refiere Dios con esto del noviazgo, de la novia de Cristo, la iglesia como esposa, como novia. Primero que nada, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿En qué es lo que nos manda el Señor primeramente? A entender a Dios y conocer a Dios. Esta es una de las cosas que Dios más anhela, más que cualquier sacrificio, más que cualquier cosa, es el conocimiento de Dios. Es lo que Dios más quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas parejas, por ejemplo, durante esta etapa, ¿no? del noviazgo o del compromiso, no se ocuparon de esto, de este tema tan importante, de conocer a la otra persona. ¿Y qué ha pasado? Obviamente luego vinieron los problemas. Muchos fracasos matrimoniales o cosas horribles dentro del matrimonio. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es el tema de los maridos golpeadores. Es decir, muchas veces la mujer está tan enamorada, y en muchos casos las mismas mujeres lo cuentan en testimonios, que estaban tan enamoradas y veían en el noviazgo reacciones violentas, reacciones brutas, en vez de tratarla como dice la Biblia, como dice, como un vaso frágil, la trataba bruscamente, le hablaba con tono alto, entonces ya mostraba cierto desdén, no es que la golpeaba, pero esa falta de respeto hacia la mujer, ya la mujer Dios le estaba dando un indicio, pero ella estaba tan enamorada, tan perdida detrás de ese chico tan lindo, lo que fuere, o tan encaprichada, lo que sea, que no vio ese indicio. Eso era un indicio de violencia. Ese era un indicio de violencia. ¿Por qué? Por no buscar conocer, porque quedarse en ese romanticismo y no buscar conocer. Y lo mismo viceversa, a los hombres también les ha pasado, de no ver que precisamente la mujer que estaba no era de lo más prudente, y eso después termina trayendo problemas dentro del matrimonio o a veces hasta antes. Precisamente para eso es el periodo de conocerse, para eso es el periodo nuestro que estamos viviendo en este momento como iglesia. Estamos en el periodo de conocer a Dios. Mientras la iglesia está en la tierra, la figura es la novia. ¿Cuándo es la esposa? Cuando ya estemos con Él. Pero mientras estamos acá es la novia. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por este proceso. Conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra, obviamente. ¿Qué pasa cuando conocemos a Dios? ¿Qué pasa cuando verdaderamente nos ahondamos en en conocer al Señor? Que nos va dando más seguridad,
nos vamos, de forma figurada me refiero, enamorando, como esa novia del novio, enamorando más del Señor, nos va atrayendo más la idea de estar con Cristo, ¿sí? Y a mí me pasa eso, mientras más leo la palabra de Dios, mientras más estudio, más quiero irme, más quiero ya estar con Él. No quiero nada de este mundo. Vos me decís, ¿te gustaría ser rico? Obvio que me gustaría ser rico. Ahora, si vos me das a elegir entre ser rico e irme ya con Dios, yo me quiero ir ya. Porque ya de lo que conozco del Señor, sé que nunca voy a estar con nada mejor. No hay riqueza en el mundo, no hay deseos, lujuria, nada que me vaya a complacer tanto como estar en la presencia de Dios y nunca más volver a sentir ni deseos por el pecado. Yo ya ese conocimiento lo adquirí ¿por dónde? Por medio de la palabra. ¿Qué pasa tristemente en muchas congregaciones? Precisamente como les decía, el caso de cuando hay demasiado romanticismo en el noviazgo, mucho beso, pero no hay tiempo de conocerse, no se presta atención a esos detalles. Precisamente, ¿qué pasa? Que muchos están en ese supuesto romanticismo con Dios y todo el tiempo es alabanza y todo es sentir cosas bonitas, y después cuando se topa con la realidad se decepcionan, se frustran, se van de la iglesia, ¿eh? Y hacen quedar al Señor como un mentiroso, dicen que Dios le falló, ¿eh? Se sienten de distinta manera. ¿Por qué? Porque no tomaron el tiempo de conocer a Dios. No tiene nada de malo que uno en su habitación ore, llore, se derrame ante Dios, cante alabanza, lo puede hacer perfectamente. Pero cuando de eso se hace una práctica diaria, en todas las reuniones, todo el tiempo, ¿qué pasa? Se está romantizando demasiado lo que no debería ser romántico, sino conocimiento. ¿Se entiende? ¿Qué dice el Señor ahí en Jeremías? ¿Qué demanda de nosotros? Entender a Dios, conocer a Dios. Eso es mucho más importante que todos los sentimientos que podamos sentir por Dios. La obediencia. Amén. Conocerlo, ¿para qué nos sirve conocerlo? Primeramente nos ayuda a enfrentar las situaciones diarias. Cuando nosotros conocemos cómo es Dios, cuando conocemos la soberanía de Dios, la justicia de Dios, empezamos a poder enfrentar las situaciones, los problemas diarios de otra forma, como les decía lo que me pasó en el testimonio. Tal vez otra persona se habría vuelto loca y habría insultado y pateado y echado a los clientes con lo que me pasó ayer, pero yo soy un hijo de Dios y yo entiendo que esas situaciones el Señor les permite para forjar mi carácter. Entonces ya, como yo conozco a Dios, sé que Él está tratando conmigo, me puedo tomar las cosas con más calma. ¿Se entiende? Nos ayuda a enfrentar situaciones distintas. Nos libra de decepciones, como decía la hermana, para no irnos decepcionados de la iglesia, creyendo que Dios nos falló cuando fuimos nosotros los que no nos tomamos el tiempo de aprender la palabra de Dios. Nos da mayor confianza en el Señor. Yo cada día confío más en el Señor. ¿Eso les pasa? Eso debería ser así. Cada día uno confía más y mientras más lee y vas viendo las distintas historias y la forma en las que Dios respondía con cada uno, y obviamente sumado a eso las vivencias que uno vive, se va dando cuenta de que confiar en Dios es lo más prudente, por más de que todo se vea negro, todo oscuro, pero si Dios dice es blanco y nada más. Por más que el mundo me diga, bueno, pero un poco de gris no le hace nada, no, es blanco y yo confío en Dios, no me importa nada. ¿Amén? Nos da más confianza, nos prepara para futuras luchas. No solamente nos fortalece para las actuales, nos va preparando para los momentos que estamos en calma. Muchas veces me pasa que estoy en calma, estoy tranquilo y el Señor me trae a la memoria. No te olvides que mañana puede pasar otra cosa. Siempre me pasa eso. Cuando estás en calma, empiezo a pensar, tranquilo, Michael, que en cualquier momento pasa algo. Porque la vida es así, es fluctuante. Pasa todo el tiempo así porque todavía estamos en este mundo, en este cuerpo. Para ayudar a nuestro prójimo también, obviamente. Pero sobre todo, ¿saben a qué nos ayuda? A anhelar la unión eterna con Dios. ¿Qué es lo que precisamente? Recordemos que la figura es la novia. La novia, al más conocer al novio, y obviamente en Dios estamos hablando de el novio perfecto, obviamente. ¿Qué pasa al conocer más al novio? Se enamora más y anhela más ese día de la unión eterna, no solo la boda, sino la vida juntos. Bueno, precisamente cuando uno va conociendo más a Dios, quiere exactamente eso, empieza a anhelar esa unión eterna, ese día de la partida con el Señor, ya sea porque el Señor viene o porque el Señor me lleva. Entonces empezamos a perderle miedo a la muerte, empezamos a perderle miedo a las enfermedades y a las distintas cosas, porque sabemos que sea como sea, me voy con el Señor. El otro día escuchaba un testimonio de un pastor que contaba que lo habían invitado a predicar a no sé qué país, y bueno, fue en avión, y cuando volvía estaba durmiendo,
Y dice que empezó a haber turbulencia, ¿vieron? Que es normal en los aviones, que por ahí un poco de viento, tormenta, lo que sea. Y la gente, y fue fuerte porque vieron cuando caen las mascarillas y todo, se empezaron a asustar y empezaron a gritar. Y bueno, el griterío lo despertó. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Ququé pasa? Dice, hay turbulencia. Y el, el de la cabina les dice que se pongan el cinturón, que estén atentos. Y dice que, bueno, señor, ya está, si me voy con vos, me voy con vos. Y se durmió de vuelta, porque estaba tan cansado que estaba tranquilo, dice, y me dormí. Y cuando me desperté ya estaba todo bien. Fíjense, ¿no? En vez de desesperarse, ponerse a llorar, o sea, bueno, Dios, si querés que me vaya con vos, me voy, ya está. Se ve que no querías que pase de acá. Y al final resultó que no. Pero esa confianza, ¿de dónde viene? De conocer precisamente al Señor. De conocer de que no hay nada que temer después de la muerte. ¿Amén? Así que lo más importante, primero que nada, conocer a Dios. La iglesia debe conocer al novio. Vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios 5, del 25 al 27. Acá encontramos nuevamente esa figura de Cristo y de la iglesia, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Obviamente, ¿qué es lo que más quisiera un hijo de Dios? Que precisamente esa unión matrimonial con una mujer santa, una mujer limpia, pura. Este simbolismo, esta virtud de la mujer pura, de la mujer santa, verdaderamente íntegra, es una virtud que en el mundo se ha perdido. El mundo no le interesa. Hoy en día es una cosa que hasta se te ríen del tema de llegar virgen al matrimonio, o casto en el caso de los hombres, es un tema hasta de burla en el mundo. No, pero eso era para el siglo pasado, para lo que sea. Hoy en día ya no tiene sentido, dicen ellos, ¿no? Es una virtud que para el mundo se perdió completamente. ¿A qué punto se perdió? Que hoy en día, a los hombres, por lo general, los hombres sí les gusta la idea de encontrar una mujer y pasar la vida con una mujer que haya sido solamente su mujer y de nadie más. Pero fíjense, he escuchado comentarios de mujeres que dicen que no, que prefieren a un hombre que ya haya tenido experiencia con otras mujeres para que no les toque un novato en la hora de la intimidad. Fíjense la demencia a la cual se ha llegado, que ni las mujeres quieren que el hombre sea para ellos solo. No, si estuvo con otros, no hay problema, mejor así, para cuando está conmigo ya sabe tratar a una dama, ¿no? Fíjense qué locura. La virtud se perdió. El mundo no le importa esa virtud. Pero, ¿se perdió realmente? No, para Dios obviamente no. Y para un hijo de Dios, mucho menos, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente lo vemos por el lado de lo sexual, porque es lo más normal. Lo verdaderamente importante está en el significado de la palabra santidad, de la palabra pureza, ¿no? A fin de presentársela a la iglesia, a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo segundo que la iglesia debe hacer, ¿no?, como figura de la novia de Cristo, es guardarse pura, guardarse limpia, guardarse sin mancha. Eso es lo que debemos anhelar en nuestras vidas personales y como congregación, porque recordemos que la iglesia somos la congregación, ¿sí? Obviamente va para nuestra vida personal, empieza por nuestra vida personal, pero debemos buscar esa pureza aún en la congregación, en la predicación. El conocimiento de Dios, el haber conocido a Dios a través de su palabra, como vimos como primer paso, nos lleva a ¿qué? A la santificación. Nos lleva a querer cada día ser más santos, más agradables a Dios.
querer que el Señor nos quite los distintos deseos, las impaciencias, las inseguridades, el mal carácter que muchas veces tenemos, las malas reacciones. Ayer hablábamos de eso, de cómo muchas de esas malas reacciones vienen tal vez de nuestros padres, porque las mal aprendimos o son genéticas o por lo que fueren, pero tenemos esas malas reacciones que vienen de nuestros padres y obviamente en Cristo toda maldición se corta. Entonces debemos anhelar eso, cada día más santificación, más pureza de parte de Dios. ¿Y cómo se logra? Obviamente por medio del conocimiento de la palabra. Por medio de la palabra, dice, por medio de, ¿cómo es que dice acá? El versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo se santifica uno? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, viniendo a las reuniones para participar de la palabra de Dios. Lo único que nos va a purificar y santificar, podemos pasar 12 horas diarias orando, pero no, obviamente va a ser hermoso para nuestra relación con Dios, pero si no leemos la palabra de Dios, esa oración mucho efecto no va a tener, porque no estamos haciendo lo más importante, conociendo a Dios. ¿Sí? La oración es importante, pero si no hay lectura, si no hay conocimiento de Dios, empiezan a ser solamente palabras, ¿sí? Entonces Dios se enfoca siempre en esto, en conocerle a través de su palabra. El conocimiento de Dios, como dije, nos va a llevar a la santificación. ¿Nos va a qué? A librar de doctrinas torcidas. Porque recordemos que la novia es la iglesia, ¿sí? Y en nuestro caso nos toca velar por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Porque yo por la iglesia que está en Brasil no puedo hacer nada. Su congregación se tiene que encargar de esa congregación en particular. Nosotros debemos velar por esta congregación. ¿Qué cosas? Que en esta congregación no se prediquen cosas incorrectas, no se practiquen cosas imprudentes. Buscar precisamente esa virtud que el mundo perdió es lo que debemos buscar en nuestra iglesia, la santidad, la pureza, que lo que oramos sea verdaderamente de lo más profundo de nuestro corazón para Dios de verdad, no una frase preprogramada y grabada y nada más, ¿sí? En la pureza, en las alabanzas, que lo que cantamos, no lo de los instrumentos, porque yo sé que muchos que hasta creen que tocar instrumentos es malo. El rey David tocaba instrumentos, pero el problema es que tanta instrumentalización y batería y teclado lleva a demasiado, ¿cómo es que siempre dice el pastor? A los sentimientos, ¿no? Claro, como las canciones por ahí las tocan en tonos menores, te afecta al emocionalismo, eso. Demasiada emoción, demasiados sentimientos, llevan a que la alabanza termine siendo algo para sentir en vez de algo para darle la gloria a Dios. Y las canciones empiezan a hablar de mí, de mi necesidad de tocar a Dios y ver la gloria, en vez de lo que acabamos de cantar, por ejemplo, Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. O sea, ¿a quién estamos cantando? A Él, la alabanza es para Él, no es para nosotros. Precisamente, parece que no, pero esas son pequeñas manchas, son pequeñas arrugas que van distorsionando la verdadera iglesia de Cristo. No nos olvidemos de que la iglesia, como dije, no somos todos los que dicen creer en Cristo. La iglesia son los que se congregan, hacen la voluntad de Dios, y cuando Cristo venga dice que viene por la iglesia santa y pura. O sea, dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué nos dice eso? Que aún dentro de las iglesias, algunos serán tomados y otros serán dejados. Qué terrible. Qué terrible, ¿no? Porque Dios viene por su iglesia, no por otra persona, no viene por nadie más, solamente por los que se guardaron santos y puros. Como iglesia de Cristo, como congregación, nuestro deber es la santificación de nuestra congregación. En primer lugar, de nuestra persona, obviamente, pero como está hablando acá de la iglesia de Cristo, debemos buscar la santificación de la iglesia, buscar dar lo mejor para el Señor. ¿Amén? Amén. Y obviamente agradarle cada día más. Una novia que busca agradar al marido, recordemos que en este caso no es cualquier marido, está hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores, obviamente va a buscar agradar a su marido no solamente en sus formas de hablar, en su cuidado, en su pureza, en su virginidad física, sino sobre todo en su parte emocional, en su parte sentimental, que sus sentimientos pertenezcan a su marido y a nadie más. Porque imagínense una novia que llega virgen y pura al matrimonio, pero está enamorada de otro hombre.
qué situación horrible para ese marido, qué situación horrible para ella, estar viviendo algo falso, algo que realmente no ama. Uno como iglesia de Dios, el conocer a Dios nos lleva a amar más a Dios cada día, ¿sí? A que no solamente nuestro cuerpo se mantenga en santidad, que no tomamos alcohol, no tomamos droga, sino que también nuestro sentimiento, nuestro corazón ama a Dios de verdad. ¿Amén? Y por eso también muchas veces hasta evitamos malas amistades, porque no queremos ser de mal testimonio. ¿Es así o no es así? Precisamente como iglesia también tenemos que tener esos cuidados. El pastor obviamente es el que está a cargo, pero es el pastor precisamente el que tiene que tener cuidado de, bueno, si vamos a confraternizar con otra iglesia y juntarnos con otra iglesia y con otra congregación, ¿qué se predica en esa congregación? Tampoco te puedes juntar con cualquier congregación a hacer pachanga. O sea, no. También hasta en ese cuidado hay que tener, de que si estás invitando a un predicador, que ese predicador tenga buen testimonio. ¿Qué amistades relacionas con otras congregaciones? Todo eso es parte de la santidad y la pureza que la iglesia debemos buscar como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como la novia de Cristo. ¿Amén? Hay una, fíjense, hay una historia, que no la vamos a leer porque sería muy largo, pero es la historia de la reina Esther. ¿Sí? ¿Quién leyó? ¿Alguien no leyó acá la reina Esther? Bueno, la historia más o menos les cuento, es el libro de Esther es el único libro donde no se menciona a Dios en ningún momento, pero vos al leerlo te estás dando cuenta de que claramente es Dios el que está manipulando toda la situación, ¿no? No se sabe por qué fue escrito así, tal vez fue escrito para evitar ser perseguidos, por lo que fuere, es muy rara la forma, pero al leerla vos te das cuenta que es Dios el que está obrando detrás de todo esto, ves todo el simbolismo y claramente es Dios, pese a que jamás se lo menciona. Ahí vemos la historia de el rey Asuero, ¿no? Si no me equivoco, era el rey de Persia, ¿puede ser? Sí, me parece que sí. El rey de Persia, se los digo porque no lo noté ni puse los pasajes, estoy contándoles en este momento. Yo había leído el libro de Esther, pero bueno, o sea, lo vi como una historia así de Dios, de liberación del pueblo de Israel. Pero lo cierto es que la parte más interesante está precisamente en el matrimonio con la reina Esther, más que en la forma como fueron librados, que es cierto, fue librado el pueblo de Israel. Pero hay algo muy interesante en el matrimonio de Asuero con Esther. El rey Asuero dice que había invitado a todas las ciudades, las provincias, los encargados de cada gobernante, y había hecho un gran banquete y los había invitado a todos. Y quería presumirles su reina. ¿Cómo se llamaba la reina? Basti, ¿no? Claro, exactamente. Y la mandó a llamar y ella dice que estaba en su fiesta, estaba por otro lado y no quiso ir. ¿Qué fue eso? Obviamente avergonzó al rey Asuero. Fíjense, él la llamaba ¿para qué? Para mostrar, miren la hermosura de mujer que tengo, él quería presumirla un poco. Y ella no tuvo ni siquiera el decoro, el respeto por el rey, porque pese a que era su esposo, era el rey, no tuvo el respeto de ir. Entonces, ¿qué pasó? Los consejeros le dijeron, desechala, recordemos que no estaba hablando del pueblo de Israel, ¿no? Estaba hablando de un pueblo pagano, el rey de Persia. Le dijeron, desechala y buscate a otra, una que sí respete al rey, porque esto la verdad que es una falta de respeto y todos van a decir, ni tu mujer te respeta. Entonces, yo que vos le damos un cambiazo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hizo buscar entre todas las mujeres del reino y ahí pasa la historia de la reina Esther. De Esther, cómo llega a ser reina. Un detalle que a mí obviamente se me pasó totalmente, ni me lo había imaginado, pero resulta que, escuchando una enseñanza, esta parte de la historia de la reina Esther tiene una enseñanza doble. En primer lugar, parezco puertorriqueño, en primer lugar, habla de cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios. Entonces Dios se tuvo que ir a buscar otro pueblo. En parte habla de eso, pero también es una analogía de la iglesia actual. ¿Sí? ¿De dónde era? Exactamente. Pero hay una analogía muy interesante de la reina Esther. Resulta que la reina Esther y la reina Basti representan a la iglesia actual. Ambas representan. Pero ¿cómo es que las dos representan a la iglesia actual? La reina Basti es la que está de jolgorio, de joda, por decirlo de forma argentina,
y la reina Esther es la parte de la iglesia que está en santidad. Recordemos cuando el Señor da la enseñanza de las 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes, eran todas puras, pero 5 eran insensatas, imprudentes, y 5 prudentes. Precisamente la reina Esther y la reina Basti son la representación de la iglesia actual. La iglesia prudente, los que se mantienen buscando la santidad, la pureza, y la reina Basti, esos que creen que son la reina, creen que son la novia de Cristo y están de fiesta, pero están en una fiesta tan ajena que no están en la fiesta de Dios. ¿Sí? Esta representación es la reina Basti y la reina Esther. Es la iglesia actual, la iglesia de hoy, del siglo XXI. Precisamente está dividida en los que están en su fiesta. Vemos que hay congresos, eventos, profetas y todos supuestamente son hijos de Dios. Pero ¿a quién llama Dios? A los que están en santidad. ¿Sí? Precisamente dice, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, le va a pasar como a la reina Basti. No se van a enterar de que no son reyes y de que no era reina, no se enteró de que no era reina, hasta que ya el rey Asuero se casó con otra. Ya está, perdiste, fuiste rechazada. Así está muchas veces la iglesia actual, dividida entre, no la iglesia de Cristo, sino, me refiero a las congregaciones, están divididas entre iglesias que están como de jolgorio, todo es evento, todo es palabrerío, hablar en lengua, todas profecías, y por otro lado, la manada pequeña. ¿Se acuerdan? El Señor dice, vengo por mi manada pequeña. Esa es la representación de ese estado. Vamos al último punto. ¿Se acuerdan? Vimos los que mencionamos al principio. Conocer, acabamos de ver, conocer a Dios, luego guardarse para Dios. Y ahora viene la parte más importante, prepararse, ¿no? Vamos a ir a Juan, el apóstol Juan, el libro de San Juan, capítulo 14. Perdón. Juan 14, 2 y 3. Fíjense lo que nos dice el Señor Jesús. Esto lo dice poco antes de ser crucificado, ¿no? y ascender a los cielos. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el momento de preparación, pero ¿preparación de parte de quién? ¿Solamente de la iglesia? No, por ejemplo, en cuanto a a conocerse, nosotros debemos conocer a Dios, pero Dios ya nos conoce, Él nos hizo. Nosotros debemos guardarnos en santidad para Dios, pero Él no tiene necesidad de guardarse en santidad porque Él es santo. Pero en este último punto, que es la preparación, acá Él sí entra en juego, porque Él dice que dice el Señor Jesús, voy a prepararles lugar. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice esto? Resulta que nosotros, como obviamente somos argentinos, vivimos una cultura totalmente distinta, no estamos entendiendo algo que estaban entendiendo los discípulos y el pueblo de Israel, entendía algo que a nosotros se nos escapa. Cuando se proponía matrimonio, ¿sí? Hoy en día, bueno, te casás y te vas y alquilás una casa o vivís con los padres, un desastre, cualquier cosa. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo cuando se hablaba de matrimonio, ok, pero tenés que tener dónde vivir, ¿sí? Dejar al hombre a su padre y a su madre, y si no es su mujer. Entonces, para poder dejar al padre y a la madre, tenía que ir a construir su casa. Entonces dice que en la cultura judía o hebrea, lo que pasaba era esto, que cuando el marido iba, no sé bien cómo era el trámite, ¿no? De ir a proponer matrimonio, porque tenía que salir con el permiso de los padres, del padre de la novia. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, cuando se firmaba el compromiso de que sí se iban a casar, o se hacía el acuerdo de mano, como fuere, el novio les llevaba a la novia, que les llevaba una tela blanca. ¿Para qué? Para preparar exactamente el vestido para la boda. Le dejaba esa tela blanca y el novio se iba durante unos cuantos meses, ¿a qué? A preparar la casa.
¿sí? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Nosotros estamos en esta era donde, bueno, con un poco de esfuerzo uno se puede comprar sus casas. Pero en aquel tiempo todo dependía de qué herencia tenían. Entonces un padre adinerado podría darles uno de sus terrenos a su hijo, o si tenían un terreno, dentro del terreno podían hacer otra casa más, ¿sí? No todo el mundo tenía este privilegio, pero pero el Señor, ¿cómo se llama? Pero los discípulos estaban entendiendo esto, que se refería a ir a preparar una casa mientras la novia se prepara. ¿Qué tenía que hacer mientras tanto la novia? Tenía que, obviamente con esa tela, elaborar el vestido, tenía que mantenerlo limpio, tenía que prepararse ella, purificarse ella. Entonces durante todo ese tiempo el marido estaba preparando la casa, durante meses, o trabajando para levantar la casa. Cuando, obviamente como eso tardaba mucho, a veces tardaba hasta años, tenía tiempo de sobra la novia para preparar el vestido. Si cuando el novio volvía, el vestido estaba preparado y la novia se había guardado en santidad para él, se hacía la boda. Y la boda la pagaba el padre del novio. Precisamente por eso dice en la casa de mi padre. ¿Sí? El padre le da toda su herencia al hijo para que prepare esto. Pero si cuando el novio volvía, la novia no estaba preparada, o se encontraba que no estaba pura, que se había tenido relaciones con otro, o que el vestido, miren, fíjense, y si el vestido no estaba preparado, había sido una ociosa, tal vez se guardó en pureza, no se acostó con otro hombre, pero fue una ociosa, o el vestido estaba sucio, la boda no se realizaba. El novio cancelaba el gozo. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que estaba a punto de casarse con una mujer insensata, imprudente, ¿sí? Como las 10 vírgenes. ¿Quiénes se quedaron? Las imprudentes. Las sensatas, las que se prepararon, las que estuvieron a tiempo, que tuvieron el aceite, esas se fueron con el Señor. Bien, es lo mismo que lo que les decía de la reina Basti y la reina Esther. ¿Sí? Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, se va a llevar a una iglesia pura y sin mancha, que lo conoce, guardada en santidad y preparada para el día de la boda. Pero todo aquel que cree que es parte de la iglesia de Cristo y no está en santidad, sus cosas no están en orden, no conoce a Dios, no se va con el Señor. Esa parte es rechazada. Por eso digo que hay que entender el tema de la iglesia como una figura, ¿sí? No es que todos los que creen en Cristo se van todos juntos, no. Los que están en santidad son como esa novia que se preparó. Los que no son o como la novia imprudente o como las 10 vírgenes insensatas. ¿Amén? Hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Y verdaderamente creo que tenemos que guardarnos, obviamente, cada uno en lo personal debemos conocer a Dios, debemos guardarnos de este mundo y debemos preparar nuestros corazones, nuestra vida para el Señor. Pero no nos olvidemos de que la iglesia se refiere a el grupo de hermanos. Debemos cuidar la doctrina, debemos cuidarnos los unos a los otros, debemos purificarnos y santificarnos los unos a los otros. Porque a veces en el error que uno no se da cuenta que está conociendo, el otro se lo puede hacer a ver. Es algo mutuo, es algo que debemos... ¿Se entiende? Amén. El Señor les bendiga.